Pregunta repetida durante todos estos años. ¿Cómo era que Dios usaba tanto a este hombre si este hombre tenía tantas debilidades? ¿Cómo era que Dios usaba tanto a este hombre y este hombre se llegó a decaer varias veces y Dios nunca lo desechó? Y se hacen preguntas y muchas personas se están preguntando lo mismo. Muchas veces queda sin respuesta. ¿Cuál era el secreto? Mucha gente que estuvo con Urbáez no entienden cuál era la forma y cuál era el misterio que se escondía entre él y Jesucristo y cuál era la situación de este hombre tener tanta fortaleza para orar, durar tanto tiempo en la presencia del Señor y para también ser levantado. Bueno, uno de los tiempos de Luis Urbáez, o uno de los tiempos donde él vivió, o de su tiempo, fue donde más se manifestó en él como persona, como ministro, lo que es el don de fe. El hombre tenía el don de fe, el hombre tenía un asunto que él podía caerse, pero levantarse más adelante, dar dos pasos más adelante y levantarse automáticamente, y Cristo lo aceptaba. También yo quiero decirte en esta hora que hubo un hombre en la Biblia llamado Saúl, que este hombre fue desechado. Usted se preguntará, pero ¿por qué este hombre Saúl fue desechado? Primeramente, Saúl desobedece al mandato de Dios. Una de las cosas que menos le agrada a Dios es cuando el hombre le desobedece, cuando Dios le dice a esto y no lo hace. Eso para Dios es una deshonra. Eso verdaderamente hace que el hombre sea desechado. Pero ¿qué tenía Luis Urbáez? Luis Urbáez no desobedecía a Dios. Luis Urbáez le fallaba a Dios. Hay dos características que hace que el hombre, que Dios se aparte del hombre. Aparte de muchas, pero quiero mencionarles dos que son ministeriales. ¿Cómo cuáles? La primera es la infidelidad. Usted me diría, pero Luis Urbáez era infiel. No, Luis Urbáez no era infiel. Luis Urbáez no le era infiel a Jesús. Él no le era infiel a su amigo el Nazareno. Él le fallaba a su amigo el Nazareno. Él no le era infiel. Infidelidad y fallo no es lo mismo. Le voy a explicar esto más adelante. Bueno, la otra parte es cuando tú desobedeces a Dios. Cuando Dios te manda a hacer algo y tú no lo haces. Una de las cosas que Dios, una de las razones que Dios se va a mantener usándote es cuando Él te manda a hacer las cosas y tú las haces. Y eso tenía Urbáez. Cuando Dios le decía vete allí, cuando Dios le decía quiero hablar contigo, Él no lo pensaba dos veces para trancarse. Él no lo pensaba dos veces para accionar. Hoy en día, lamentando el caso, nosotros, Dios nos dice quiero hablar contigo. Y tú sabes qué hacemos. Nos ponemos a pensar en todo lo que pasamos en el día. Pasé el día trabajando, estoy cansado, hoy no he comido bien, cómo voy a trancar con el Señor, cómo voy a ir de rodilla a amanecer hablando con Él, cómo lo hago si hoy pasé el día demasiado cansado, demasiado estropeado. Entonces ese cansancio que es enemigo de la unción te va entonces a detener. Entonces, ¿qué pasaba con este hombre? Este hombre no se detenía cuando yo le decía quiero hablar contigo, voy a hablar contigo. Y hay mucha gente que quizá Dios no se lo está diciendo audible, quiero hablar contigo, pero Dios se lo está diciendo en la noche, en la madrugada. Ves cómo se desvelan, cómo ven que no consiguen el sueño, cómo ellos ven que han pasado el día sin dormir y han dormido nada más 2 horas. Y se desvelan y dicen, pero ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué estoy desvelado? ¿Tú sabes por qué te estás desvelando? ¿Tú sabes qué es lo que está pasando contigo? Que Jesucristo quiere hablar contigo y tú no se lo has permitido. Se te ha metido en tu cabeza, wow, pero yo pasé el día trabajando. ¿Cómo va a ser que me voy a levantar ahora? Yo estoy cansado, tengo sueño. Pero tú no tienes sueño porque estás desvelado. Pero en tu mente y corazón está diciendo, tengo sueño. No puedo levantarme a orar. Voy a orar mañana. Entonces eso era uno de los secretos que pasaba con Luis Urbáez. Este hombre, cuando Dios lo mandaba, él arrancaba. Él no lo pensaba dos veces. Eso la generación de hoy que Dios está preparando tiene que aprender esto. La generación que Dios está preparando para manifestar su gloria, tenemos que aprender esto con mucha gravedad. De que tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Y hoy en día, esto es lo que se está haciendo poco, obedecer al Espíritu Santo. Vamos a hacer un análisis entre Sansón, Luis Urbáez, Saúl y David. Escuche bien, Sansón, Luis Urbáez, Saúl y David. Y esto que les voy a explicar va a ser un poquito que les voy a explicar. Pero luego yo les voy a dar más detalles sobre esa
esa parte nada más de ellos cuatro, porque para eso hay que tomar un video completo por lo menos de 40 minutos a una hora para explicarle qué pasaba con estos hombres. Si vemos a Sansón, Sansón fue un hombre, escuche esto, que Sansón le faltaba a Dios. Le faltaba mucho a Dios. ¿En qué? De que Sansón no cumplía las leyes o la ley de no juntarse con mujeres de otro pueblo pagano, sino que se juntaran entre ellos, entre las 12 tribus, o sea, la descendencia de Israel, de Jacob. ¿Qué sucede aquí? Sansón le gustaban era las filisteas, pero eso no detuvo el poder de Dios en Sansón, que a él le gustaran las filisteas. Usted diría, ¿pero por qué? Y yo quiero hacer una comparación entre ellos dos, principalmente ahora, entre Sansón y Luis Urbáez. Fíjese, Sansón nunca le fue infiel a Dios. Sansón nunca se postró ante los ídolos. Esa es la infidelidad más grande ante Dios. Ir tras los ídolos. Escúchenme bien. Cuando alguien se va tras los ídolos, le es infiel a Dios. ¿Cómo te sientes cuando tu pareja que tú amas te es infiel? Tú que has tenido experiencia de que te hayan sido infiel. Si alguien no ha tenido esa experiencia, gloria al Señor. ¿Cómo te sientes cuando la persona que tú amas te es infiel? Tú normalmente apartas de esa persona. Termina la relación, rompe relaciones. Eso mismo hace Dios con el ser humano. Rompe relaciones cuando la persona le es infiel. Se va tras los ídolos. Eso fue lo que hizo Saúl. Saúl consultó una pitonisa y consultó a los muertos. ¿A qué muerto consultó? A Samuel, estando muerto. No era Samuel quien se estaba presentando ahí y que la bruja estaba viendo. No. Es un espíritu que se disfraza del muerto y se presenta como el muerto. Los muertos no salen. Es que se disfraza un espíritu y muchas personas se vive soñando y vive hasta viendo los familiares o el vecino que murió. Tú no estás viendo a tu familiar ni a tu vecino. Tú estás viendo un demonio disfrazado de ese personaje, que fue lo que vio Samuel. Entonces este hombre es desechado totalmente. Pero ¿qué pasa con Sansón? Sansón se mantuvo con toda su fuerza cumpliendo Dios el propósito en él durante muchos años. Ahora, llegó un día, escúcheme bien, que Sansón desobedeció al Espíritu Santo para actualizar el asunto, para actualizarlo en Cristo. Sansón desobedece al Espíritu Santo, de manera que confió su secreto al enemigo. Tú no puedes confiar tu secreto al enemigo. Tú no puedes decirle al enemigo cuál es el secreto del poder que tú tienes y cómo Dios te habla. Tú no puedes dar esos códigos, porque el enemigo va a utilizar esos códigos entonces en tu contra. Pero bien, ¿qué pasa con Sansón? ¿Por qué Dios restaura a Sansón y nunca restaura a Saúl? Sucede que Sansón se dejó llevar de las pasiones juveniles de la carne y se enamoró de Dalila. Y en medio de engañarla y de cuantas cosas, porque Sansón está defendiendo de no desobedecer el mandato de Dios, y entonces le miente a Dalila. Bueno, sucede que él entonces, Sansón, empieza a contarle a Dalila el secreto. Y vinieron los enemigos y le cortaron el cabello. Escuche bien, Sansón no se cortó el cabello por sí mismo, primer principio. Si el mismo Sansón que toma la desobediencia y se corta el cabello, yo creo en mi humilde opinión que Dios lo hubiese desechado también. Pero en sí él no se lo cortó. Y luego el cabello le fue creciendo, y cuando el cabello le creció, fue que el poder volvió sobre él. Aunque él se arrepintió y se humilló, ya él tenía el cabello largo, porque dice la Biblia literalmente que el cabello de Sansón iba creciendo. Y cuando ya le creció, entonces Dios vuelve a él. Él se humilla, se arrepiente y Dios vuelve a él. Ok. ¿Qué pasaba con Luis Urbáez? Luis Urbáez
no le fue infiel a Dios. Luis Urbáez le falló a Dios muchas veces, pero él no le fue infiel. Y el que, escuche bien, el que fornica, el que adultera, el que miente, el que comete cualquiera de esos pecados no le está siendo infiel a Dios. No le está siendo infiel. Yo sé que esto necesita una explicación y se lo voy a explicar. Perdón. Escuche bien. Infidelidad es irte detrás de otros dioses. Infidelidad es postrarte a los ídolos o a Satanás. Luis Urbáez no hizo eso. Luis Urbáez fallaba por la debilidad de la carne, pero él nunca se fue tras los demonios. Tú has visto muchas personas que se han descarriado y nunca han vuelto a ser el mismo, ni siquiera la mitad de lo que eran. Muchos de ellos se fueron tras los brujos, tras los hechiceros, a buscar adivinación. Y no es que Dios no lo pueda perdonar, porque tenemos un Cristo que derramó una sangre tan poderosa por nosotros. No quiero como cerrar esta parte. Ahora, en Saúl se encuentran dos asuntos. Y quiero hablar bíblicamente porque no quiero que me malinterpreten. En la desobediencia a Dios sin arrepentimiento principalmente. Él desobedece a Dios, a lo que Dios exclusivamente lo mandó a hacer, y él entonces desobedece esa parte y no reconoce su desobediencia. Cuando Samuel va donde él lo quiso marear. Sí, yo hice lo que Dios me dijo, lo único que yo cogí algunos despojos y tomé la vaca más gorda, pero que Dios no te dijo eso. O sea, él se justificó como hizo Adán allí en el huerto del Edén, y por eso también fue sentenciado Adán y también fue Eva sentenciada por la justificación. Otra cosa que va a hacer que tú caigas del ministerio, la hipocresía. Tienes que procurar estar sano para ministrar el cuerpo de Cristo. Si tú sabes que tú estás enfermo, que tienes amargura, que tienes odio. Mira, hay gente que tiene hasta odio contra ciertas congregaciones, que se encuentra que esa congregación no es de Dios, que esa gente no son de Dios, que esa gente son pecadores, que esa gente cuánta cosa. Y lo invitan a predicar y ellos van a predicar y allá vacían todo el veneno que tienen por dentro. Y eso a Dios no le agrada, porque esa gente están entonces utilizando, ¿qué te digo? La hipocresía, predicando con raíz de amargura, no están edificando lo que están golpeando y destruyendo. Estas personas se encuentran así. Tenemos que cuidarnos de eso, del fariseísmo. Escuche bien. Los fariseos atacaban a Cristo cuando Cristo hacía milagros y cuantas cosas, pero ellos supuestamente que estaban bien, nunca hicieron lo que Cristo hizo. Eso pasó con Luis Urbáez. Este hombre que cometió tanta falta, pero tenía un llamado, tenía un manto que cargaba sobre sus hombros, tenía una responsabilidad destinada por el cielo. Entonces, él se mantuvo entre toda su trayectoria, entre me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, pero aún esté caído, cuando Dios me manda a hacer algo, lo hago. Mire qué secreto se esconde aquí. Aunque me caigo, me levanto, pero, cuando Dios me manda a hacer algo, lo hago. Yo quiero hablarle a una generación que el enemigo le ha hecho creer que porque ha caído muchas veces, se ha descarriado varias veces, ya no sirve para nada, ya Dios no lo va a utilizar, ya no va a ser útil en el ministerio. Yo vine a decirte mentira. El ejemplo a las naciones, al mundo, es Luis Urbáez. Luis Urbáez fue el general de Dios que más falta, según mi conocimiento, pública cometió. Pública. Más falta lo que tiene que ver con la carne. Ahora, a nivel de herejía y de maldad y de levantarse en contra de la iglesia, que yo conozca, fue William Branham. Que conozca yo. Si usted conoce otro, déjemelo en los comentarios. Pero que yo conozca. Bien, ¿qué sucede aquí? Este hombre Urbáez, este hombre lleva un estilo de vida que él, aunque estando descarriado,
pocas cosas le eran limitadas. Entonces yo quiero decirte algo a ti. ¿Tú crees que porque tú te hayas descarriado varias veces, Dios no te va a usar? ¿Tú crees que porque tú hayas fallado tanto, Dios no te va a usar? Mire, yo creo, y perdónenme lo que no compartan esto conmigo, que la historia de Luis Urbáez es una historia para Dios demostrarle a las generaciones que su falla no lo va a detener a Dios glorificarse en su vida. Yo creo eso. ¿Sabe por qué? Porque si usted se fija, este hombre falló tanto y Dios seguía usándolo. Sin embargo, David falló tanto y Dios seguía usándolo. Yo creo que Dios le está enseñando al mundo a través de estos hombres, como Sansón, David, Luis Urbáez y muchos más, que tu falta, si tú le obedeces al Espíritu Santo, Dios lo va a hacer como quiera, por encima de tu falta. Ahora, claro, cada día tratando de corregirla, cada día tratando de mejorarla, de cambiar. Pero Dios no va a ser limitado por tu falta. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Que que el profeta Elías era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra, pero mandó a cerrar el cielo y el cielo fue cerrado y no llovió. Eso ustedes lo saben. Uno de los más usados, creo que el más usado en el Nuevo Testamento, fue el apóstol Pablo, en lo que es el área de las señales. Creo que fue el apóstol Pablo. Y dice que lo que él no quería hacer, eso hacía. Es decir, hablando de cosas malas. ¿Qué yo le estoy diciendo a usted en esta hora? Es necesario que tú entiendas que tus debilidades no van a detenerte si tú oras y obedeces al Espíritu Santo cuando te solicita. No obedecer al Espíritu Santo solo cuando tú lo solicites a Él. Porque muchos somos tan humildes ante Dios y tan eficientes cuando necesitamos de Dios, cuando necesitamos del Espíritu Santo. Pero cuando es el Espíritu Santo que necesita de nosotros, nos negamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y esto sí verdaderamente tiene que restaurarlo a usted. Excelente, cuando tú necesitas del Espíritu Santo, tú te consagras y tratas de orar y de ayunar. Pero cuando Él que necesita de ti, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Cuando Él necesita que desde lo que Él te ha dado a ti, tú le dé a alguien, a otro que también es hijo de Dios, por ejemplo, y tú te niegas. Te puse un ejemplo por decir algo. ¿Tú crees que al Espíritu Santo le agrada cuando Él toca a alguien, a un pastor, a un líder, para que te invite a predicar y te diga, somos una congregación pequeña, no hay ofrenda, y tú le digas no? Entonces tú no estás obedeciendo al Espíritu Santo. Porque fue que ya el Espíritu Santo puso en ese pastor o en ese líder que te invitara porque necesita hacer una obra a través de ti allá en ese lugar. Y tú te niegas. Entonces tú no le estás obedeciendo. Y una de las cosas que tenía Luis Urbáez, que de esto sí yo creo que se habla poco, es que Luis Urbáez iba a predicar mucho a iglesias pequeñas. Una de las razones era el rechazo a las iglesias grandes por su falta, pero iba a predicar mucho a las iglesias pequeñas. Eso yo creo que eso fue una de las formas que él contó siempre con el agrado de Dios. Porque él iba a donde él hacía falta, donde el Espíritu Santo quería obrar a través de él. Sin embargo, ¿tú cómo lo estás haciendo? ¿Tú que anhelas ese ministerio poderoso más que Urbáez, o la mitad, o algo parecido? ¿Tú que anhelas esto?
Tú estás obedeciendo al Espíritu Santo. Ponte a pensar. Ponte a pensar cuando alguien se te acerca humildemente y te dice: ministro, yo quisiera invitarlo a mi congregación, pero no podemos darle una gran ofrenda. Quizá podemos cooperarle a usted con el combustible nada más, o con el pasaje. Y tú le dices: yo voy a chequear mi agenda. A ver, sabiendo tú que tú no tienes nada en la agenda, sabiendo tú que quizás tienes 2 o 3 cultos en el mes y tú sabes la fecha, y agarra el tema de la agenda, déjame ya chequear mi agenda, para luego decirle que no puede ir. ¿Tú crees que al Espíritu Santo le agrada eso? ¿Tú crees que eso está dentro de la voluntad de Dios? ¿Tú crees que tú le estás obedeciendo al Espíritu Santo, donde Él, aunque sea indirectamente, te está enviando a llevar la palabra? Entonces, vamos a analizar esto con sinceridad. Vamos a analizar esto con verdad y con realidad. ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído? Que no puede dar, que ahora nada más quiere recibir. No puede sembrar un mensaje, no puede ir a una iglesia pequeña. Cuando va a una iglesia grande, graba y lleva varios a que te graben. Cámara, Full HD. Y cuando va a una iglesia pequeña de 10 miembros, no quiere grabar. Porque no quiere que te vean en una iglesia pequeña. ¿Tú crees que eso es del agrado de Dios? Dios te está hablando en esta hora. Y contigo es. ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios? Analízalo. Pendiente con esto. O sea, tú anhelas ministerio, tú anhelas que Dios te use. Pero tú le estás obedeciendo al que te va a usar, que es el Espíritu Santo. Saúl fue desechado por no obedecer. Y hay mucho desechado hoy por no obedecer, no por pecado. No por pecado, por fornicación, ni por adulterio, ni por nada de eso, ni por nada de eso han sido desechados. Muchos han sido desechados por no obedecer al Espíritu Santo. Muchos. Por eso muchas veces tú ves a fulano que ha caído en pecado 20 veces. Por el mismo pecado. Es reincidente en lo mismo. Pero Dios lo usa. Y tú, que nunca has caído ni una vez en uno de esos pecados que ha cometido esa persona, Dios no te usa. ¿Por qué? Porque ese que ha pecado mucho le obedece al Espíritu Santo. Pero tú, que supuestamente no has pecado o has pecado menos, no le obedece. ¿A quién Dios va a usar entonces? ¿Al que está obedeciendo o al que no está obedeciendo? Entonces esto hay que ponerlo claro. Yo no puedo pasarle esto por encima. Luis Urbay aprendió a obedecerle al Espíritu Santo. Él le obedecía a su amigo el Nazareno. Y por eso siempre fue usado. Y cuando estaba mal, decía: Señor, yo sé que estoy mal contigo, pero lo milagro soy yo que lo hago, eres tú. Ten misericordia de ese enfermo. Cuando estaba mal, con Dios. O sea, este hombre entró en una dimensión, en una gravedad de obedecerle al Espíritu Santo. De obedecerle. Que cuando el Espíritu Santo lo dirigía a orar y que le daba deseo de orar, o que se desvelaba en las noches, él se ponía a orar porque sabía ya que su amigo el Nazareno quería establecer un diálogo con él. Y por eso en aquella época muchos pastores nunca entendieron cómo era que Dios usaba a este hombre, o porque ellos no le obedecían al Espíritu Santo. Y la mayoría de ellos eran hipócritas. Y eso él obedecía al Espíritu Santo y no era hipócrita. 2 características para mantener el manto de la unción: no ser hipócrita, obedecer al Espíritu Santo. Porque si tú obedeces al Espíritu Santo, tú vas a orar, porque Él mismo te va a poner a orar. Dice que Él es que pone tanto el querer como el hacer. Ahora, Él te está poniendo el querer, pero tú no estás haciendo nada. Abramos los ojos. Estamos en el tiempo de Dios está preparando, y por eso salió Luz Divina al aire. En este tiempo
Yo he oído mucho criticándola diciendo que por qué salió ahora. Y usted tiene que ver por qué ella salió ahora. Usted lo que tiene que ver que ahora es el tiempo de ella salir. A edificar la generación del siglo XXI. Aumentarle la fe. Eso es lo que usted tiene que ver. Entonces, mis hermanos, señores, vamos a poner esto claro. Señores, por Dios, no provoquemos un desecho de Dios hacia nosotros. ¿Saben lo que es infidelidad versus pecado? Infidelidad versus falla. Muchos le fallamos a Dios cometiendo pecado. Sí, dice que todos pecamos, todos cometemos falta, pero tenemos un abogado. Sí, todos. Ahora, no todos somos infieles. No todo el cristiano es infiel. Sí hay infiel. Sí, hay infiel. Muy poco. El cristiano evangélico practica muy poco la infidelidad. Sí, el cristiano evangélico sí. Es muy difícil un cristiano evangélico que se vaya a poder haciendo un ídolo y que se vaya a de un brujo. Muy difícil. Ya está. Si lo hace, ya es una persona que se ha apartado de Dios. Y aunque no se haya apartado de Dios públicamente, ya con hacerlo ya negó la fe. Ya ha terminado su carrera, principalmente ministerial. No es que Dios no lo vaya a perdonar cuando se arrepiente, claro que sí. Sí, Dios lo perdona. Pero bien, ¿qué pasa con Urbáez? Le estoy diciendo unos detalles porque de los generales de Dios, y hoy no quiero salirme del siglo XX, quiero mantenerme en el siglo XX. De lo del siglo XX, él y Branham fueron los que más errores cometieron, pero los errores de Branham eran más errores doctrinales, falsa profecía, que fue todo eso fue a lo último. El ministerio de Branham fue algo tremendo, pero todo eso sucedió a lo último de su ministerio. Pero quiero enfocarme más en Luis Urbáez, porque la sinceridad de Urbáez es algo extraordinario. Bien, ¿por qué todos se preguntan, hasta hoy todavía, cómo era que Dios usaba tanto a este hombre con tantos escándalos? Porque fue un ministerio de muchos escándalos. Lo que pasa es que este ministerio entendió que dependía de Dios. Por eso cuando él lo escucharon orando en la habitación, que él decía: Señor, ¿por qué me usas así? Yo no soy nadie. Yo soy una basura. ¿Por qué me usas con tantos dones? Y lloraba. ¿Por qué él decía todo eso? Lo que pasa es que Luis Urbáez, otro punto muy importante de tomar en cuenta, él entendió que él dependía de Dios, que su dependencia era totalmente de su amigo el Nazareno, que dependía de él. Por eso él predicaba así en esos lugares pequeños y donde quiera, y no le importaba ir caminando por la calle que alguien le dijera: ven para que ore por mí. Él era un hombre asequible. Sin embargo, muchos ministros hoy ven a un enfermo por la calle. Yo estoy hablando de ministros ya que Dios usa a otro nivel. Ven a un enfermo por la calle y le dice: bueno, tal día en tal sitio yo voy a predicar allá, yo voy a ministrar, vete para orar por ti allá. Si Urbáez no lo hacía así, automáticamente Urbáez le aplicaba el nombre, que es sobre todo nombre, y le ministraba sanidad. O sea, Jesucristo fue un hombre también asequible. Él, ¿te vieron cómo cuánta gente le llevaban con necesidades? Lo recibía. Eso también tuvo Tommy Hicks, fue un hombre bien asequible. Sin embargo, otros generales no fueron así. Otros generales siempre andaban en un grupo, mucho con seguridad. Otros un grupo de personas que, aunque las personas querían llegar a ellos, no podían. Era un desastre total, un asunto tremendo. Pero este hombre Urbáez andaba por la calle así normal, caminando, porque él sabía que él no dependía de él y lo que él hacía no era él. Y esa es una de las cosas que hace que un ministro salga de circulación. Cuando entiende que lo que él está haciendo, lo está haciendo él, no el Espíritu Santo. Ahí viene el fracaso. Es el Espíritu Santo que lo está haciendo. Y tenemos que entender esto hasta que estemos aquí en la tierra. Que el Espíritu Santo es que hace la maravilla, es que hace los milagros. Él es el que hace las cosas. No somos nosotros.
Y si no entendemos esta parte, vamos a ser unos fracasados ministerialmente. Muchos de ustedes lloran en su interior. Lloramos, a mí también me pasa. Me ha pasado muchas veces. De ver cómo hombres de Dios que Dios usaba tanto, Dios dejó de usarlo, ya no lo usa. No se han descarriado públicamente, que sepa uno. Muchos están hasta pastoreando joven todavía. Sin embargo, este hombre, Ulvaez, con tanta falta, con tanto escándalo de alcohol, cuantas cosas, la unción se mantuvo sobre él. Se mantuvo ahí, Dios utilizándolo. Yo creo que ahí aparece la dependencia del Espíritu Santo, entender que dependía del Espíritu Santo. Y eso entiendo yo también dependo del Espíritu Santo totalmente. La sinceridad de él y la transparencia ante Dios y los hombres. La obediencia al Espíritu Santo, cómo él le obedecía al Espíritu Santo. Este hombre le obedecía tanto al Espíritu Santo en una dimensión tan alta, que cuando Jesús le decía quiero hablar contigo, él buscaba el lugar más cercano para trancarse a hablar con Jesús. O sea, él no se detenía, él accionaba. Eso no era que le decía, no, hablamos mañana, que ahora yo no tengo tiempo, no. Él automáticamente ponía en práctica lo que es el diálogo con Jesús. Tenemos que aprender esta parte, señores. Es necesario aprenderla. Ay, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Rey de Reyes. Aleluya. Quiero que todos los que han llegado hasta esta parte, que me dejen su comentario, porque quiero orar por ustedes. Aleluya. Bueno, mis hermanos queridos, tenemos tantas cosas que aprender de este ministerio, porque hay mucha gente que está echado al suelo diciendo, no, que ya Dios no me va a levantar, Dios no me va a usar, porque yo le fallé muy feo aquella vez. Hubieron grandes hombres de Dios que le fallaron más feo que tú, y Dios lo levantó. Tienes que creer que Dios te va a levantar, porque a través de eso el enemigo va a empezar a operar para engañarte, para hacerte creer que Dios ni te va a perdonar ni te ha perdonado. Pero sí Él lo va a hacer. Él te va a perdonar. Él te perdonó. Entonces comienza a caminar dejando atrás el pasado y empieza a caminar una nueva búsqueda, una nueva fe, una fe más segura, más genuina en Cristo, sobre lo que Él dijo que va a hacer contigo. Es necesario que tú entiendas que no todo se ha acabado, que Dios te va a usar. Pero ¿por qué Dios no te ha usado como te debe de usar? O porque no ha llegado tu tiempo, o porque no le está obedeciendo. Le ha sido desobediente. Cuando yo te mande, vete. Cuando yo te mande, no te detenga. Que eso fue algo que fortaleció mucho su ministerio de Ulvaez. Eso lo fortaleció mucho. Cuando yo lo mandaba, él iba. Él no se detenía. Él no se detenía. Alabado sea el Señor. Era un hombre que, como decimos aquí, tiraba el pecho al agua que se ahogara. Él decía, no, hay que ir, hay que arrancar. Señores, el libro está en proceso. Estamos en eso. Está en eso la construcción del libro. Estamos en eso. Ya casi ustedes tienen ese libro a mano. En el libro hay muchas cosas que ustedes no las saben de Ulvaez. Muchas cosas. Hay muchas cosas que falta Luz Divina por decirme para agregarla. Son muchas cosas. Bueno, hoy me escribió la hermana Luz Divina diciéndome que lo que no pudimos hacer la otra semana,
lo íbamos a hacer ahora, pero no fue posible comunicarnos. No fue posible, ella estuvo media ocupada, no estaba disponible. Pero hoy no se pudo, hoy me escribió, pero no se pudo hoy. Pero le adelanto que vienen muchas cosas grandes. No sé si ya ella inició su libro, no sé en qué ya está, pero estamos trabajando lo que es el libro de este lado y seguimos hacia adelante, mis hermanos. Eso viene en el nombre de Jesús. Así como le he dicho a muchos, no estoy recibiendo ofrenda para el libro. Y eso fue detenido, no estamos recibiendo ofrenda para el libro. No se recibió ofrenda para el libro. No, porque será algo para la venta. Y no se recibió ofrenda para eso. Bueno, mis hermanos, queridos, aquí le he dejado un mensaje, una reflexión. Porque yo necesito no ser yo nada más usado por Dios así en gran manera en esa dimensión. Yo necesito que Dios levante más obreros a trabajar en su obra. Usted se imagina que todo este trabajo fuera de 2 o 3 nada más. ¿Cómo íbamos a dar basto? No, yo necesito que Dios levante muchos hombres. Que cuando yo esté en Argentina, también haya otro en España, haya otro en Colombia, haya otro en Venezuela, haya otro en Estados Unidos, haya otro en la República Dominicana. O yo digo otro, pero pueden ser 20, 15 juntos. Y que el mundo sea revolucionado por el poder de Dios. Pero todo eso Dios no lo va a poder hacer a través de un hombre. No, lo va a hacer a través de un equipo que le cree. Un equipo que cree y que le obedece al Espíritu Santo. Eso no es que Dios, el Espíritu Santo te dice a ti, mira, arranca para Venezuela. Y tú empiezas a decir, no, que en Venezuela hay una guerra, que allá hay una dictadura. Eso es lo que yo te estoy diciendo, diciendo que vaya. No, que de nada me matan allá, vete aunque te maten. Tu vida está en la mano del Señor. Si Dios te dice vete allá, vete. Miren, escuche bien, cuando Luis Urbay fue a Nicaragua, había un problema en Nicaragua, escuche esto. Había un problema que en Nicaragua no se podía ni predicar. Había un menosprecio contra la iglesia de Cristo en Nicaragua. Y cuando Luis Urbay se dio cuenta de eso, él se animó a ir para allá. Porque él entendió que entonces ahí era que le hacía falta en ese momento. Porque había un problema contra la iglesia de Cristo. Y él fue para allá. Y ustedes saben parte de lo que Dios hizo en Nicaragua a través de él. Y si él no había ido entonces, se había quedado, no, que de nada me matan. Miren, hermano, nosotros que predicamos este evangelio, no le podemos tener miedo a la muerte. No sabemos la hora que nos vamos con nuestro Señor. Mire, para mí sería una honra yo morir por el evangelio predicando por ahí que me maten. Para mí sería una honra. Aunque Dios sabe que le he pedido que quiero saber el día que me voy a morir y la hora. Para yo mismo ir a comprar mi caja. Yo le he pedido eso al Señor, si me lo quiere conceder, me lo conceda, amén. Si no, muero entonces predicando el evangelio, que muera por ahí. Excelente. Para mí sería una honra. No le tengo miedo a la muerte, porque la muerte nada más puede tocarme. Pero de ahí yo me voy con Cristo a dormir, que voy. Es con mi Señor que me voy. La muerte para mí nada, son dos cosas iguales. Entonces, mi querido Padre, en el nombre de Jesús, y aquí te pido, esta generación te la presento, la generación que va a usar en este siglo XXI. Padre, aquí estoy, ahí están los demás que han creído, los demás que tienen, que ha depositado sabiduría, el poder, la autoridad para llevar el evangelio, para rescatar las almas perdidas. Padre, oro por ellos, que no pierdan la fe, que sigan orando, que sigan obedeciéndote, Espíritu Santo, que sigan creyendo. Porque los que no lo obedecen ahora al Espíritu Santo en el secreto, tampoco le van a obedecer cuando Dios lo ponga en público. Tenemos que empezar a obedecer desde ahora en el secreto, para que en público Dios se siga glorificando. Padre amado, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, oro por esa generación. Oro por las cosas grandes que Dios va a hacer. Oro, aleluya, bendito sea tu nombre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, dale fuerza a los que no tienen fuerza para orar. Dale fuerza a los que el enemigo lo han nublado para que no oren. Dale fuerza, dale más autoridad, te lo pido, Padre amado.
en el nombre poderoso de Jesús. Oh eterno Dios del cielo, Dios de Israel, Dios del cielo, tuya es la gloria y tuya es la honra. Bendito sea tu nombre. Reconozco públicamente que eres mi Señor y mi Salvador, y que fuiste que hiciste los cielos y la tierra. Rey de reyes, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Jesús.